Venimos de un año, justamente un año, no estoy hablando del 2021, estoy hablando del año que empezó el 3 de marzo del 2020, que hoy estamos cumpliendo un año entero con COVID en el país y todo lo que pasó después. Una de las cosas que pasó fue el congelamiento de alquiler, en realidad la no obligación de pagar incluso el alquiler, de la no obligación de pagar las actualizaciones, y que se fue prorrogando la prohibición de desalojos hasta este 31 de marzo, y ayer nos enteramos que no se va a prorrogar. Vamos a charlar con Julia Azoya, que es la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, respecto a cómo va a impactar esto en la realidad de tanto de los inquilinos como de quienes alquilan. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? María Marta y todo el equipo, te saludamos. ¿Cómo te va, María Marta, y todos los del panel? Bien. Bueno, ahí por ahí, para hacer una introducción, vamos a hacer un pequeño repaso respecto a lo que estabas mencionando. Sí. El DNU, decretado el 29 de marzo del 2020, los puntos principales que preveía era la prórroga automática de los alquileres que vencían en ese periodo, aquellos que vencían en marzo, y los sucesivos que iban venciendo tenían prórroga automática manteniendo el valor del alquiler. ¿Está? Sí. Otra de las cosas que contemplaba es la posibilidad de que el inquilino pueda, digamos, los ajustes que existieran durante ese periodo, diferirlos hasta el levantamiento del DNU, que el primero fue, el primer vencimiento fue el 30 de septiembre, el segundo en enero y este siguiente en marzo. Entonces, aquellos ajustes que hubieron, los cuales si algunos no abonaron, a partir del 1 de abril van a ser exigibles, con la diferencia que el monto acumulado de deuda lo pueden pagar hasta en 12 cuotas sin intereses. ¿Está? Eso es muy importante aclarar, porque si bien la mayoría se acogió al pago, porque la gente, el que es cumplidor, no quiere acumular deudas. No es que los otros no sean cumplidores, quizás algunos sí son cumplidores, pero no le daba la economía. Pero aquellos que son cumplidores y que les daba la economía, la mayoría optó ya por cumplir con esa obligación, digamos, y muy pocos fueron los que lo difirieron, ¿está? Claro, porque además se acumula, ¿no? Exactamente, que es lo que para muchos hoy es preocupante, digamos, ¿no? No es tanto el caso nuestro, por eso aclaro mucho siempre, no es tanto el caso nuestro en Misiones y en el interior del país en general. ¿Por qué hablo del interior del país en general? La Cámara Inmobiliaria de Misiones es miembro de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, que nuclea 24 instituciones dentro de la República Argentina, en donde compartimos nuestras anécdotas, experiencias y lo que nos va pasando, ¿no? En todo este transitar. Y la mayoría, siempre hablamos entre un 80 y 90% de cumplimiento en el pago de alquileres de viviendas familiares. El tema es el siguiente: nosotros, consumimos mucha información de Buenos Aires, de Capital Federal, en donde la realidad quizás de ellos, por la propia mayor condensación de habitantes, quizás es otra, pero en muchas ocasiones difiere de nuestra realidad de los que somos del interior. ¿Está? Eso quería aclarar por otro lado. Bien, respecto de tu pregunta, ¿de dónde estamos parados? Bueno, la verdad que no, de alguna manera nos parece justo que se dé ya después de un año. Tenemos valores de locación de un año y hasta un año y medio, que están en el mismo valor, porque fíjate, María Marta, que nosotros tenemos el ajuste, los contratos finalizados, que finalizaban en marzo, el 31 de marzo del año 2020, y que fueron prorrogados automáticamente. La última actualización que tuvieron habrá sido en octubre, porque si traemos a la memoria, anteriormente los ajustes se hacían semestrales previo acuerdo de partes. Claro. Entonces, nosotros para el 31 de marzo del 2020 teníamos un último ajuste de octubre del 2019. Es decir, que si a esos contratos le fueron afectados por el DNU, entonces, si yo pagaba, si mi último ajuste pasó a 10.000 en octubre del 2019, a marzo del 2019 se tendría que haber ajustado o se tendría que haber renovado el contrato. Eso no pasó. Entonces, muchos contratos quedaron quizás hasta con valores de octubre del 2019. Entonces,
realmente nosotros, desde nuestro sector civil, como corredores inmobiliarios, somos una de las pocas profesiones que defendemos los intereses, debemos defender los intereses de ambas partes. Nos pareció ya que en este último tiempo el principio del esfuerzo compartido ya se fue quebrantando, porque como que todo el peso al propietario, digamos, si bien comprendemos que el inquilino, normalmente la mayoría son asalariados, y bueno, y es toda una cadena de cosas que a veces impide que tenga mayores recursos. Pero, independientemente de eso, también nosotros tenemos a un propietario que no todos son dueños de edificios, digamos, ¿no? Algunos tienen un departamento, 2 departamentos, lo que siempre digo, es aquel que quiere por ahí agregar a su economía un ingreso más, entonces hizo un esfuerzo, hizo 2 departamentos atrás de su casa, quizás, entonces con eso ayuda a su economía. Imagínate que eso están congelados, o sea, no, salvo que haya finalizado un contrato de locación e iniciado otro nuevo contrato, que es la única manera que tenía de actualizar, porque otra no tenía, o sea, no había posibilidad de hacer ajustes en todo este tiempo, aunque lo quisiera hacer. Julia, y sabemos que, salen, ¿no? Salen los cambios, en este caso, este fin del congelamiento, y bueno, tiene un impacto que no sabemos cuál va a ser. ¿Qué opinan ustedes que va a ocurrir o qué lectura hacen, no? ¿Va a favorecer la continuidad de los alquileres? ¿Va a complicar el alquiler? Mira, yo digo siempre, nosotros el rol de los corredores inmobiliarios en esta pandemia fue fundamental, me parece a mí, porque de alguna manera, ¿qué es lo que nosotros queremos? Primero, que el propietario no se desanime. Por el otro lado, si el inquilino es cumplidor y es un inquilino porque no solamente pasa por el alquiler, cuando uno tiene el perfil del inquilino, no es solamente porque sea pagador, porque también te cuide la casa, porque hay un montón de cosas en juego que nosotros como intermediarios normalmente ponemos como en un tamiz y decimos, bueno, este inquilino hay que conservarlo, es bueno, y ahí es el diálogo y la mediación. Acá va a ser fundamental, por eso digo, el rol del corredor inmobiliario en la mediación, porque a nosotros tampoco de nada nos sirve, a diferencia de que por ahí a veces el concepto es que no, pero la inmobiliaria quiere que se cambie, que vaya el inquilino y venga otro así cobran. No es así, porque en realidad cada inquilino nuevo es un mundo por descubrir, porque hasta que pasan unos meses nos vamos conociendo, si sos cumplidor, viste, todas esas cosas. Entonces para nosotros, si el inquilino es bueno, lo queremos conservar. Si conservarlo implica negociar un valor del alquiler, le sugeriremos al propietario que negociemos y que el inquilino haga, o sea, tiene que ser ese esfuerzo compartido, que el inquilino si se puede estirar un poquito, el propietario resignar un poco. Por eso la negociación va a ser fundamental en todo este tiempo. Julia, ¿y qué pasa con los desalojos? Bueno, los desalojos tampoco es nuestra realidad, realmente, o sea, y con esto soy muy sincera, no tengo por qué decir algo que no es. Nosotros en la provincia de Misiones y en general, reitero, las experiencias de otros colegas de otras provincias, en general el nivel de conflictividad en el interior es muy bajo, ¿sí? Es como que ya, viste, es una instancia muy, muy, muy difícil en la cual nadie quiere llegar. ¿Por qué? Porque normalmente ahí hay que incluir a otro profesional, a un abogado de por medio, que hay erogaciones, no es que uno simplemente dice, bueno, te mando una carta de documento, va un abogado y punto. No, hay erogaciones que hay que hacer que nadie tampoco las quiere pagar. Entonces, normalmente uno trata de llegar a un acuerdo y no llegar a esa instancia. Entonces, claro, pero más allá de esto que me estás contando, concretamente ahora se puede volver a hacer desalojos. Exactamente, a partir de ahora, exactamente, una de las cosas y que ahí me pasó es que el DNU contemplaba de que no podía haber desalojos por falta de pago en este periodo del DNU. O sea, no se podía, ¿no? A partir de ahora, a partir del 1 de abril, habilita a que se hagan, que digamos tenga el circuito normal de un pedido de desalojo, que esa es otra de las cosas que nos falta digamos, acelerar a la justicia. Y porque si bien uno dice, bueno, y por eso también es el miedo de los propietarios, y a veces uno dice, pero ¿por qué tantas exigencias? ¿Por qué piden tantas cosas? ¿Por qué tenemos papeles hoy? Tantos papeles nos acumulamos. Es porque alguien no cumplió con la palabra. Muchos años antes era suficiente la palabra. Entonces, los propietarios, como digo siempre, uno se quema con leche de la vaca y llora. Entonces, si es que la justicia
le generara la confianza al propietario, que ante una falta de pago, ante un incumplimiento, tuviera la celeridad que podría tener en sus reclamos, probablemente las exigencias serían menores. Pero ¿qué pasa? La justicia es lenta. Entonces vos tenés un reclamo quizás de desalojo o de falta de pago que te lleva meses. Y en este sacóse el tiempo, el propietario no cobra, normalmente no tiene su inmueble desocupado. Entonces eso es lo que hace que cada vez más se pida requisitos. Julia, también lo otro que pasa es que ahora, a partir de abril, todo el mundo va a tener que ir más allá de que se estuvo renegociando contratos, va a tener que ir a renegociar, y con la nueva ley de alquileres. ¿Qué escenario se habla ahí? Y en realidad nosotros, de hecho, ya la nueva ley de alquileres empieza a funcionar a partir del 1 de julio, por eso es como contradictorio, pues se supone que esa ley se sancionó para cuidar y proteger a los locatarios. Entonces por eso no entendíamos mucho desde nuestro sector, pero bueno, los gobernantes supongo que tienen una mirada, al menos es lo que pretendemos, una mirada integradora, porque la nueva ley tenía ese espíritu. Entonces las sucesivas prórrogas de los DNU es como que vos tenías una nueva ley que todavía no la podían hacer el pleno ejercicio porque tenías un DNU. Entonces, recién a partir de ahora, van a ser aquellos que quieran renovar su contrato o aquellos que se muden a otro lugar, ya obviamente va a ser con esa nueva ley los que estaban congelados. Los nuevos alquileres, ya a partir de julio, nosotros venimos renovando con esa nueva modalidad, que el contrato es por 3 años, los ajustes son anuales indefectiblemente, no hay otra manera de ajustar, no hay, eso aclaro para que el público, la audiencia sepa, no hay ajustes que no sean anuales, excepto que sea comercial. En el caso de los locales comerciales, sí puede haber un pacto entre las partes y ver otra metodología de ajuste. En el de vivienda familiar, únicamente es anual, no hay otra forma. Y a partir de un índice. Y los ajustes anuales se le aplicará un índice el primero que vamos a tener de aplicación, va a ser ahora a partir de julio, en donde el índice va a surgir de la variación entre el salario de los trabajadores estables y la inflación. Entonces, tengo 10.000 pesos de alquiler el primer año, el segundo año vamos a recurrir a ese índice que nos va a proporcionar el Estado, se multiplica por ese valor y de ahí va a surgir el segundo año de alquiler. Lo que sí, dice todavía el tema de metodología, porque uno tiene que unos días antes informar al inquilino de cuál va a ser el nuevo valor de alquiler. No es como ahora que nosotros sabemos ya al día siguiente, vos decís, bueno, hoy es 28, mañana 29, a partir de mañana vos sabés cuál es tu valor de alquiler. Hay un tiempo de 10 días anteriores a fin de mes que ya se le debe informar al inquilino el nuevo valor de alquiler. Julia, y también igualmente puede recurrir porque es de público conocimiento, ese índice va a estar público. Claro. Además ahí está este famoso tema de la obligación de declarar ante la AFIP los contratos y aparece esta cuestión de la posibilidad de los inquilinos de evitar de ganancia, ¿no? Entonces, se supone que eso va a empujar a que se blanqueen los contratos que no están blanqueados. Así es, en realidad desde el 2010 está la obligatoriedad de inscripción de los contratos de locación en la AFIP. AFIP es un organismo de orden nacional y obviamente también debe cumplir con el organismo provincial, que en nuestro caso, es ATM, ingresos brutos, ¿sí? Ahora bien, nosotros no estamos, nos parece bien que cada uno debe tributar por lo que factura, es lógico en un país en donde dependemos también de los impuestos para que mejoren los servicios públicos. Lo que sí hay que entender, acá hay mucha gente que ya lo hace, hay otra gente que aún no lo hace, que va a tener que incorporarse, pero como todo, María Marta, cuando uno incorpora nuevos costos, porque van a tener nuevos costos los propietarios que no se hayan inscrito aún, porque reitero, hay muchos que nosotros en mi empresa, hay muchísimos que lo hacemos así porque obviamente tiene un contador de por medio. Ahora el problema va a ser cuando esté doña Rosa, que tiene un departamento de 8.000 pesos. Sí, ahí va a haber el inconveniente, porque cómo va a encarar eso. Ese por ahí es un poquito el temor que tenemos nosotros, que ante el desconocimiento, ¿qué hace uno ante el desconocimiento? Ante el miedo, que uno se corre para atrás, ¿cierto? Entonces, nuestro temor es que
o se corra y saque el alquiler del circuito formal y lo haga informal. Y le alquile sola, ¿sí? Y ahí, por ahí, ese es nuestro temor. Todo lo que esté dentro del ámbito de las inmobiliarias y los corredores inmobiliarios, al menos la mayoría tratamos de ya hace muchos años venir insistiendo con los propietarios. Este es un circuito y un círculo que no tenés salida, o sea, tenés que acostumbrarte y tenés que entrar en el sistema, porque es así. Hoy por hoy, si querés bajar la luz, tenés que sellar un contrato. Para sellar un contrato tenés que tener clave fiscal. Si no tenés clave fiscal no puedes hacerlo. O sea, ya hay un montón de situaciones en las cuales nos lleva a que todos hagamos eso. Ahora bien, el tema, lo que cambió con esta ley es que ahora figura en la ley de alquileres esa obligatoriedad. No es que antes no existía. Existe desde el 2010. Ahora lo que cambia es que está en la ley y además en la ley dice que no solamente tenés que facturar y registrar en la FIP y demás, sino que además tenés que escanear el contrato de locación y subirlo a la página de la FIP. Eso lo puede hacer el propietario, lo puede hacer el intermediario, lo puede hacer el inquilino, con la condición de que tengan sus claves fiscales. Con el tema de ganancias, sí, también ahora dice que lo pueden subir y deducir 40%, creo que menciona de ganancia, digamos, ¿no? Para quienes les sea. 40%. Si hay un beneficio, hay que usarlo, es lógico. Gracias, Julia, por esta charla. No, al contrario, a las órdenes cuando gusten. Hablamos con Julia Zollas, todo este panorama que se abre el 31 de marzo, no se prorroga más el congelamiento de alquileres, la posibilidad